Muy bien, hoy retomamos nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Simplemente para hacer un pequeño resumen, para aquellos que no han estado antes, aprovechamos de saludar a nuestros hermanos en internet y también aquellos que nos están viendo por Zoom. Mi nombre es Patricio Díaz, para los que no me conocen, uno de los pastores de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Hemos estado teniendo durante el mes de mayo y junio un estudio en la carta del apóstol Juan y hemos ido avanzando y la idea es poder terminar la carta y hemos dicho desde el comienzo que esta es una carta particular porque la llamamos carta, ¿sí? La llamamos epístola, pero en realidad no está escrita como una epístola. Si usted abre en el primer capítulo se va a dar cuenta que no hay un saludo epistolar como normalmente lo hace el apóstol Pablo, por ejemplo, presentándose o saludando a los hermanos, ¿sí? Pero sí entendemos que es una carta o un escrito del apóstol Juan dirigido a las iglesias ahí en lo que se llamaba en ese instante Asia Menor. Para hoy para nosotros es la zona de Turquía y ahí se encontraba una cantidad de iglesias bien importantes las cuales habían sido visitadas inicialmente por el apóstol Pablo y habían sido fundadas iglesias allí, y el apóstol Juan, en su deseo de afirmar a los hermanos en la fe, les envía este escrito, por ahí más o menos en el año 90. Recordemos que Juan, junto con Pablo, son los más prolíferos escritores en el Nuevo Testamento. Pablo es el mayor de todos, ¿no es cierto? ¿Cuántas epístolas que escribió Pablo, saben? ¿Nadie sabe de memoria cuántas cartas escribió Pablo? ¿Ni siquiera una idea? ¿3? ¿Pablo escribió 3? No, Pablo escribió más de 3 cartas. ¿Quién da más? 5. No, todavía estamos cortos. ¿Cuántas? ¿Perdón? 13 o 14, no, fue mucho. Fue mucho. 9 epístolas, ¿sí? Romanos, Primera, Segunda Corintios, hay 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda, me quedé corto, tienes razón. Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, 13, tenías toda la razón, Yanilce, perdón. Admito mi error, ¿sí? Admito mi error públicamente. 13 cartas. Y el apóstol Juan, ¿cuántas escribió? 4, ¿sí? 4, 5. Escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Apocalipsis o la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, en todos sus escritos, Juan muestra un sello particular que nos hace reconocerlo a él y conocido entre los apóstoles como el apóstol amado, el apóstol del amor. Pero entendemos y hemos analizado un poquito el carácter de Juan diciendo que no era muy amoroso que digamos, ¿sí? De hecho, el Señor Jesucristo a él y a su hermano, ¿cómo se llama el hermano Juan? Jacobo, muy bien. Jacobo, ¿cómo les puso de sobrenombre? Boanerges. ¿Y qué significaba? Hijos del trueno, los tipos eran explosivos. Y ustedes pueden ver ahí algunos eventos en los evangelios particularmente que muestran cómo ellos eran rápidos para juzgar. Y el Señor les llama a los hijos del trueno. Hijos, los hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Un hombre de una posición social más o menos acomodada. Un empresario era Zebedeo, ¿no es cierto? Un empresario de la pesca, ¿sí? Y Juan y Jacobo eran pescadores tal como su padre, en una situación económica acomodada. Juan, siendo un discípulo de Juan el Bautista, decidió y se encontró con Jesús, decidió seguir a Jesús.
y durante esos 3 años él compartió en forma muy particular con el Señor Jesucristo, fue parte del círculo cercano al Señor Jesucristo que lo componían Pedro, su hermano Jacob y él, Juan. Estos 3 hombres eran los más cercanos al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dio la oportunidad a ellos de contemplar cosas que los demás no vieron. Una de ellas, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. Ellos estuvieron allí cuando el Señor la resucitó. Otra de las cosas particulares que solo ellos pudieron ver fue lo que llamamos la transfiguración del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Que el Señor Jesucristo se transfiguró y estaban junto a él Moisés y Elías y estaban hablando con Jesús acerca de su muerte y de su resurrección. Entonces él tuvo privilegios, podríamos decir, por sobre los otros apóstoles, que le llevaron a conocer de forma muy cercana al Señor Jesucristo. Y ya casi al final de su vida, siendo uno de los ancianos encargados de la iglesia ahí en Éfeso, una de las principales en Asia Menor, le llegan, ¿no es cierto?, noticias o se entera de las otras iglesias que estaban siendo en cierta forma atacadas por enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Estaba surgiendo en ese instante y en esos años un movimiento que se llamaba el gnosticismo, ¿sí? Y el gnosticismo buscaba el acercarse a la plenitud, al Dios que ellos se estaban imaginando a través del conocimiento, a través de conocer, y ellos decían que a través de ese conocimiento iban a llegar a un estatus mayor que los demás, lo que ellos llamaban el pleroma, ¿sí? El conocimiento máximo. Y ese momento era acercarse a la divinidad, a Dios. Una de las particularidades que ellos decían, ¿no es cierto?, que junto con este conocimiento, que era un conocimiento abstracto, ¿sí?, ellos podían abstraerse, como decimos, ¿no es cierto?, de su cuerpo físico, diciendo que lo importante no era lo físico, no era lo material, sino lo que trasciende a eso, podríamos llamarlo lo espiritual. Y es por eso que ellos tenían una vida de libertinaje. Y decían, ¿no es cierto?, que lo que haga el cuerpo no importa, entreguémonos al pecado, si lo que importa es lo inmaterial, lo espiritual. Y Juan, no podía no dejar de equivocarme, ¿sí? Y Juan se levanta para decir que esto no es así. Ándate. ¿Qué fue? ¿Sí? Que esto no es así. Que lo espiritual tiene que ir de la mano de lo material. Lo que nosotros somos espiritualmente debe mostrarse en la práctica. Debemos mostrar lo que somos. Y a través de toda esta carta lo que Juan ha estado haciendo es mostrarle a los hermanos que lo trascendente de esto es que yo me acerco a Dios. Y yo soy de Dios, y yo soy un hijo de Dios, y como un hijo de Dios, como una persona que vive cerca de Dios, muestra prácticamente y públicamente lo que es. De hecho, la carta la podemos dividir en 2 grandes secciones. El capítulo 1 y el capítulo 2 que hacen énfasis en la comunión que yo tengo con Dios. Y si yo tengo comunión con Dios, dice el apóstol Juan, esa comunión se ve en forma práctica a través de la práctica diaria de la justicia y el amor. Juan comienza diciendo en el capítulo 1, comienza diciendo, si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo, todos somos pecadores. Como todos somos pecadores, podemos tener comunión con Dios, porque la sangre de Cristo, su Hijo Jesús, nos limpia de todo pecado. El que dice que no tiene pecado, dice Juan, es mentiroso. La verdad no está en él. Y es por eso que muestra y presenta a Cristo como la propiciación, aquel que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. A través de Él es que Dios nos ve como justificados. Él es que vino y nos redimió
nos libertó de la esclavitud del pecado para que podamos ser llamados hijos de luz, hijos de Dios. Y esta luz es la que debe ser mostrada a este mundo. Ahora, queridos, si yo no tengo comunión con Dios, no puedo mostrar nada. ¿Recuerdan? Mi comunión horizontal determina mi comunión vertical determina mi comunión horizontal. Yo no puedo mostrar comunión y amor al mundo si no estoy amando a Dios. Y en los capítulos 3 al 5, Juan hace énfasis en lo que llamamos la filiación. ¿Alguien recuerda qué significaba o qué era esto? Es un término bien técnico y es un término legislativo. Recuerdan que yo incluso bajé de la página del Congreso de Chile la definición de filiación. Y esta definición decía que es la relación que existe entre dos personas, padre o madre con un hijo, que determina que yo soy hijo legal de esta persona y que por ser hijo legal de esta persona tengo derechos y responsabilidades para con él. ¿Cómo? El padre también tiene derechos y responsabilidades para con el hijo. ¿Y sabes qué es lo que hace Juan a partir desde el capítulo 13? Mostrarnos esto. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios tenemos responsabilidades. ¿Sabe que hoy el mundo está hablando mucho acerca de los derechos? En nuestro país, ¿no es cierto?, se habla mucho acerca de los derechos y exigimos nuestros derechos. Pero ¿qué hay de nuestras responsabilidades como ciudadanos? ¿Y sabe qué? Juan está diciendo a los creyentes aquí, tal como tenemos derechos, tenemos responsabilidades. Y nuestra responsabilidad frente al llamarnos hijos de Dios, a la filiación que tenemos con Dios, es que debemos practicar la justicia y el amor con los demás, con nuestros hermanos, los que han nacido de Dios. Y te das cuenta, ¿no es cierto?, que en cuanto a lo que tiene que ver con la comunión o en cuanto a lo que tiene que ver con la filiación, en ambas posiciones cada uno de nosotros tenemos responsabilidades para con Dios y para con el mundo. Si, queridos, nosotros no somos entes que pasan por este mundo y se acabó. Cada uno de nosotros, y escúchenme bien lo que les voy a decir, cada uno de nosotros va a dejar un legado en este mundo. Y es asunto tuyo y mío si este legado es positivo o es negativo. Pero algo vas a dejar. Y Juan se ha estado centrando en estos capítulos en este capítulo que hemos estado viendo, que es el capítulo 3, en ese punto, en el punto de que nosotros debemos mostrar con nuestros hechos lo que realmente somos. Recuerde, y simplemente para recordar lo que leímos en el mensaje anterior, ahí en capítulo 3, versículo 18, perdón, podemos empezar en este versículo 16. Dice Juan 3, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está el verdadero amor. Juan ha estado hablando constantemente de esto y va a seguir hablando de esto, de lo que es el verdadero amor. En esto consiste el amor, en que Dios y en que el Hijo de Dios, en que Jesucristo vino y murió por nosotros allí en la cruz del Calvario. Dios lo dio todo. ¿Recuerdan lo dijimos? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad frente a Dios? El darlo todo de la misma forma. Y Juan pone un ejemplo.
si no lo logramos entender. Miren, escuchen este ejemplo, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. Si tú tienes para suplir la necesidad del que está a tu lado, debes hacerlo. En esto consiste el amor. Eso es el amor. Y dejemos, esto lo voy a parafrasear y decir en lenguaje coloquial y moderno, y dejémonos de tanto bla bla. ¿Sí? Dejémonos de tanto bla bla y empecemos a actuar como hijos de Dios. Y es por eso que Juan dice que el verdadero amor significa amar de hecho y en verdad. El hablar en hecho es lo opuesto a la simple palabrería. Cuando nosotros hablamos acerca de la necesidad de las personas es eso. Es un simple hablar. Pero lo que Dios espera de nosotros es que demos un paso más y actuemos respecto a la necesidad de los hermanos. Si lo que nos debe distinguir, lo que debe mostrar realmente lo que somos es el amor. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan capítulo 13, el versículo 35 dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el distintivo del Hijo de Dios? ¿Cuál debe ser nuestro distintivo frente a este mundo? El amor. Y sabes que el amor no solamente muestra lo que somos, sino que el amor asegura nuestros corazones. El amor nos da seguridad de lo que somos. Y esto es lo que continúa diciendo Juan, ya para meternos en los nuevos pasajes de hoy. Fíjense qué es lo que dice Juan, versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa que en nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El amor nos da seguridad. Mostrar el amor al mundo y la presencia del amor en nuestras vidas nos da seguridad. ¿De qué? Primero, nos da seguridad de que somos de Dios, de que somos realmente de Dios. Uno de los propósitos del apóstol Juan al escribir su carta es darnos la seguridad de la salvación, para mostrarnos con seguridad que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Salvos, para siempre salvos. Y no hay nada de lo que tú hagas, digas o pienses que puede sacar la salvación de tu vida. Dios te la dio. Él te la dio para siempre, eternamente. Por eso le llamamos vida eterna. Y fíjense, Juan comienza diciendo, en esto sabemos que somos de la verdad. La verdad. Hubo un hombre que conversando con Jesús le hizo esta pregunta. ¿Recuerdan? ¿Quién le preguntó a Jesús? ¿Y qué es la verdad? ¿Quién? Pilatos. Conversando con Jesús le dijo, ¿y qué es la verdad? Y fíjate qué es lo que le responde el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 18. El Evangelio de Juan y el capítulo 18 y el versículo 37. Dice, entonces Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey?
Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y Juan dice: en esto conocemos que somos de la verdad. Cuando Jesucristo estaba orando ahí en Juan capítulo 17, su oración en Getsemaní, su oración sacerdotal, Él dice, y habla acerca de la verdad y dice: tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Jesús, la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad, en esto conocemos que somos de la palabra. ¿En qué? ¿En qué? ¿De qué forma yo puedo conocer si soy de la verdad? Porque Juan dice: en esto lo conocemos. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Alguien tiene alguna hipótesis, alguna idea? A la palabra sí, pero él está diciendo que la palabra es lo que nos muestra cómo debemos actuar. La obediencia, el amor, exactamente, si de eso está hablando. De eso está hablando en el pasaje anterior. Esa es la idea que viene trayendo, ¿no es cierto? ¿Cómo mostramos el amor? No simplemente de bla bla, ¿recuerden? No simplemente hablando acerca del amor, sino actuando respecto al amor. Y si yo actúo en el amor, esto muestra que yo soy de la verdad. Esto muestra que estoy obedeciendo la palabra de Dios. ¿En qué? ¿En qué estoy mostrando amor? ¿En qué estoy mostrando amor? Y es por eso dice: en esto sabremos que somos de la verdad. Y fíjate lo maravilloso que continúa diciendo. Dice: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y aseguraremos. El saber es una evidencia continua. ¿Sí? Dice sabremos, está hablando en el futuro, pero en realidad, ¿no es cierto?, Él está hablando de algo que ocurre en este momento y que trasciende al futuro. Es una seguridad constante, plena, perpetua. Esto nos da la seguridad cuando nosotros aseguramos o obedecemos la palabra de Dios, vivimos según la verdad, vivimos según lo que Dios nos muestra en obediencia a su palabra, que es mostrando amor a este mundo. Cuando Juan dice: en esto aseguramos o aseguraremos nuestros corazones, él nos da la idea de que el creyente puede estar firmemente convencido. La palabra allí, o el verbo que utiliza para decir la palabra asegurar, tiene que ver con con estar tranquilos, con persuadir, con convencernos. Una persona con un corazón persuadido de ser de Dios se convence de ellos y está tranquilo. Fíjense qué maravilloso, porque fíjense la idea que está siguiendo Juan, o sea, el argumento que está siguiendo, dice: en esto, si yo practico la palabra de Dios, si yo muestro que soy un hijo de Dios, ¿de qué forma? A través de mostrar amor. Esto va a dar seguridad a mi corazón, que yo soy un hijo de Dios. ¿Qué es lo que da seguridad a nuestro corazón? Y lo ha estado diciendo constantemente Juan en todo lo que hemos estudiado. Lo que muestra lo que yo realmente soy es la práctica del amor. Y recuerden que Juan definió muy claramente lo que es este amor. El amor que lo da todo, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. El amor totalmente desinteresado. El amor que cubre multitud de pecados. El amor que Dios te mostró a ti, que 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 me mostró a mí. Maravilloso, ¿no? Ese es el amor que debemos mostrar a este mundo. Fíjate, sigamos el argumento, porque el argumento que está siguiendo Juan es bien interesante, porque fíjense, nos dice que cuando yo practico el amor,
estoy andando en la verdad, estoy obedeciendo la verdad, eso me da seguridad. Seguridad de que soy de Dios. Fíjense, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿De quién es Él? ¿Quién es? Sí, Cristo, Dios, está ahí con mayúscula en su Biblia, ¿no? Y dice, en cualquier cosa, versículo 20, en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Ups, ¿de qué está hablando? Nos da seguridad de que en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, ¿sabes que esa palabra condenar significa acusar? Tenemos un corazón acusete, ¿sí? Y ese corazón nos acusa cuando fallamos, cuando pecamos. A veces a eso también le llamamos conciencia, ¿no es cierto? Y esta conciencia que acusa de pecado, cuando un hijo de Dios, porque sabe que cabe la posibilidad de que nosotros como hijos de Dios pequemos, ¿o no? Porque Juan comenzó poniendo esto como base. Si nosotros decimos que no hemos pecado, mentimos. Todos nosotros hemos pecado. Y por eso que nos entrega ese maravilloso versículo ahí en el primer capítulo, en el versículo 9. ¿Recuerdan? Debería estar de memoria en nuestras cabezas. Y si confesamos nuestros pecados, Él y limpiarnos de toda maldad. Si Dios esperara que cada uno de nosotros, desde el momento de la salvación en adelante, no pecara nunca más, este versículo está de más, ¿o no? No tendría por qué estar en la Biblia. Pero como Dios sabe, conoce nuestros corazones y sabe que nosotros vamos a caer, puso en nuestros corazones algo que constantemente nos está mostrando nuestro pecado. No con el fin de acusarnos y que nosotros nos sintamos mal. Sí, nos tenemos que sentir mal por nuestro pecado. Pero el objetivo es que cuando el corazón nos acusa, ¿qué debemos hacer? Caer de rodillas inmediatamente y huir e ir a 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Señor, perdóname, porque yo te amo tanto que mi pecado no me deja tranquilo. Tengo que estar en paz contigo. Comunión. Y esto es la base para lo que sigue diciendo Juan. Queridos, si tú no estás en paz con Dios, tu corazón te va a acusar y no te va a dejar tranquilo. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar en ti y a redarguirte de pecado. Porque ese es el propósito y el ministerio del Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, no solo al mundo, sino que a nosotros, sus hijos. Tu corazón debe acusarte, debe mostrarte tu pecado y debe hacerte correr hacia Dios. Apenas yo me doy cuenta de que estoy en esta situación. Querido, tú eres un hijo de Dios y tienes la seguridad de que lo eres. Tienes la certeza de que eres un hijo de Dios. Es por eso que tu corazón debe molestarte cuando estás en pecado. Si el desafío de Juan para cada uno de nosotros es que vivamos en un constante autoexamen, que constantemente estemos mirándonos y tener la plena conciencia, la conciencia tranquila frente al Señor, porque Dios, fíjate, dice Juan, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. No hay nada oculto a los ojos de Dios. ¿Tu corazón te molesta? Dios sabe perfectamente por qué te molesta. Porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. Es exactamente lo mismo que decía el salmista. ¿Recuerdan el Salmo 139? Ahí lo tenemos. Dice, oh Señor,
Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades y ve si hay en mí camino malo y guíame al camino eterno. Sinceramente, hermanos, ¿cuántas veces usted ha orado esto a Dios? ¿Cuántas veces ha caído de rodillas frente al Señor y le ha dicho, Señor, pruébame, sométeme a una prueba y ve si hay en mí maldad? Yo me conozco tan bien que no tengo necesidad de decirle eso a Dios, porque Dios ya sabe y yo sé que mi corazón es malvado. Él lo conoce todo antes que yo lo confiese, querido. Si lo que Dios está buscando de nosotros, más que palabras, es una actitud del corazón, un corazón arrepentido que cae de rodillas a los pies del Señor. Y no estamos hablando de salvación, porque eso lo tenemos seguro. Estamos hablando ¿de qué? De comunión. De comunión. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy a cuentas con el Señor, cuando yo estoy en comunión con el Señor, fíjate qué es lo que se asegura. ¿Qué es lo que se asegura? Tenemos la seguridad de que nuestra oración va a ser contestada. Versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjate qué interesante, porque Juan habla acerca de un corazón que condena, que acusa, pero después en el siguiente versículo dice, ¿y si tu corazón no te condena y no te acusa? Maravilloso, diría un amigo mío, ¿no es cierto? Maravilloso. Porque eso nos da la confianza que tenemos delante de Dios para ir al trono de la gracia. Esa palabra, la palabra confianza, es súper interesante. Es una de las palabras favoritas de mi esposa en la Biblia. ¿Sí? Y si tú eres dama, ¿has escuchado alguna vez? Quizás has escuchado alguna vez hablar de esta palabra a mi esposa. La palabra confianza. ¿Sabes que tiene una connotación bien especial y significa libertad? Tenemos libertad para dirigirnos al trono de la gracia. Está asociada con la libertad de expresión. ¿Sí? Está asociada con la libertad de expresión. Yo tengo confianza para llegar frente a Dios. ¿Por mis méritos? No por mis méritos, por lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Te das cuenta cómo Juan está siguiendo el hilo de esto, ¿no es cierto? Esta argumentación, yo soy un hijo de Dios porque practico los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios me muestra lo que yo debo hacer, obedezco a Dios. Una vez que obedezco a Dios, estoy mostrando y estoy teniendo la seguridad de que Dios está en mi vida porque lo que yo hago es lo que Dios me dice. Y si yo tengo confianza para obedecer a Dios, mi corazón no me va a condenar, sino por el contrario me va a dar libertad para entrar a la presencia de Dios y exponer mis oraciones. Qué maravilloso, ¿no? Cuando el escritor a los hebreos escribía, por tanto, ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es la misma palabra. El escritor a los hebreos está diciendo, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Quién en la antigüedad, quién podía entrar con total libertad ante el rey? Absolutamente nadie.
Si ve la historia de Esther, ¿no es cierto? Se lo muestra clarito. Cuando Esther estaba paseándose, cuando Esther habla con su tío Mardoqueo y le dice, yo voy a hablar con el rey. Y Mardoqueo dice, pero si tú entras así como así nomás frente a la presencia de Dios, frente a la presencia del rey, ¿qué va a pasar? Vas a morir, porque tú tienes que pedir una entrevista, ¿sí? Pedir audiencia para hablar con el rey, y si el rey no quiere, no te va a recibir nomás. ¿Cuál fue la respuesta de Esther? Si es de morir, que muera, pero tengo que hacerlo. En la antigüedad, ¿no es cierto?, nadie podía, hoy incluso nadie puede ir con total libertad, aunque el presidente sea el presidente más cercano a la gente, no puede llegar e ir a hablar con el presidente. Tienes que pedir una audiencia, tienes que seguir todo un protocolo. Pero ¿sabes qué? Dice Juan, hoy cada uno de nosotros tiene libertad para llegar al trono de la gracia ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores y exponer tus necesidades. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es saber que tenemos esa seguridad, la seguridad de que podemos entrar con libertad a la presencia del Señor. Y Él va a contestar nuestras oraciones. Pero existen dos condiciones para esto. Fíjense versículo 22. Y todo lo que pidamos, lo recibiremos de Él. Lo recibimos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quieres que tu oración sea respondida? Ahí tienes los requisitos, las condiciones que nos da Juan. Fíjate, ¿cuál es la primera? La obediencia. La obediencia. Fíjate, dice, todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Juan no lo está presentando como una condición, pero está poniéndolo, ¿no es cierto? De esa forma está diciendo, si tú vas a recibir, porque estás guardando sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos implica el hecho de que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, estamos en íntima comunión con el Señor. Entendemos qué es lo que Dios quiere y vamos a pedir de acuerdo a lo que Dios quiere. Es lo que decía el Señor Jesucristo cuando decía, permaneced en mí y en mis palabras. Permaneced en mí y mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué maravilloso, querido. Nosotros podemos pedir a Dios con libertad, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que yo no voy a pedir cualquier cosa, o como dice Santiago, no voy a pedir para gastar en mis deleites, porque esa oración seguro que Dios no la va a contestar porque es una oración egoísta, que está centrada en ti. Pero cuando yo oro de acuerdo a la palabra de Dios, cuando yo oro de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo en su palabra, cuando yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos plena certeza que Dios va a responder tu oración. Ahora, tu oración va a ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No va a ser cualquier oración. Hoy pseudo cristianos, pseudo creyentes, pseudo pastores, profetas, apóstoles, no sé cómo lo escuchan, está diciendo tú te puedes parar frente a Dios y exigirle a Dios y declarar que Dios va a hacer esto, esto y esto. Yo declaro que Dios me va a dar un auto 0 kilómetros. ¿Lo creemos? Créalo con todas las fuerzas que Dios se lo va a dar. ¿Es lo que dice Juan? Absolutamente no. Juan está diciendo, ora de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos y Dios va a contestar tu oración. No por tus méritos, no por lo que tú eres,
No por lo obediente que tú eres, sino porque estás queriendo hacer la voluntad de Dios. Y fíjate, ¿cuál es la segunda condición? La segunda condición es, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 2 condiciones para recibir contestación a tus oraciones. Primero, obediencia. Segundo, santidad. Santidad. Cuando yo hago lo que es agradable a Dios, estoy queriendo hacer lo que Dios me pide que yo haga. Cuando yo estoy haciendo lo que agrada a Dios, estoy manifestando un comportamiento de un hijo de Dios que está queriendo ser sometido a la voluntad de Dios y que está manifestando el fruto del Espíritu Santo, que está andando según el Espíritu, o por el Espíritu, o en el Espíritu, como quieras decirlo. Una vida que agrada a Dios es una vida que camina por este mundo en el Espíritu. Querido, si tú estás obedeciendo a Dios y estás andando en el Espíritu, viviendo una vida santa, Dios va a responder tus oraciones. Cuando yo estudié esto, cuando yo leí esto, dije, ahora todo calza. ¿Sí? Todo calza. Todo queda en su lugar. Porque uno podría hacerse la pregunta al revés, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? Y es fácil, ¿no es cierto?, hacer esta reflexión. ¿Estoy realmente orando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estoy buscando obedecer a Dios? Mi vida está agradando a Dios. ¿Estoy viviendo en santidad como para que Dios responda a mis oraciones? Dios quiere darte la seguridad de que Él va a responder tus oraciones. Ahí están las condiciones. Pero fíjate, no solo la seguridad de que estamos en Dios, no solamente de que Dios va a contestar nuestras oraciones, sino la seguridad de la permanencia, que permanecemos en Él. Fíjate, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros tenemos la seguridad de que Dios permanece en nosotros, que somos hijos de Dios, que estamos en Él, que la salvación es eterna. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes, y no quiero que se me hagan los espirituales, por favor, ¿ya? Sean sinceros, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida de cristiano ha dudado de su salvación? Yo levanto mi mano. Yo en algún momento, quizás en los primeros años de mi vida cristiana, dudé, ¿cierto? Si estoy haciendo esto, ¿soy realmente salvo o no soy realmente salvo? Yo creo que todos en algún momento en nuestra vida nos hemos hecho esta pregunta, ¿soy o no soy? O porque me mandé una embarrada, como decimos nosotros, muy grande, ¿no es cierto? O porque hice algo, simplemente porque no entendía lo que decía la Escritura. Pero nosotros tenemos seguridad. No solamente que Dios está en nosotros, sino que nosotros estamos en Dios. Y eso nos está diciendo Juan. Y fíjate, esta seguridad es que está compuesta, o lo que está haciendo Juan es metiendo 2 aspectos bien interesantes en esto, ¿no es cierto? Es uno, la fe o el creer, y el otro, el amar. Uno el creer y el otro el amar. Estos 2 aspectos son a los cuales nosotros tenemos que prestarle atención. ¿Sí? Prestarle absoluta atención, porque son estas actitudes las que nos ayudan a permanecer en Dios. Creer al Señor
creer en lo que Él dice, creer en su palabra. Este aspecto tiene que ver con la aceptación de lo que Dios es. Dios no nos ruega que le obedezcamos. Querido, escuchó esto, ¿no? Dios no te está rogando que tú obedezcas. Dios no está ante ti pidiéndote, por favor, obedéceme. ¿Qué está haciendo Dios? Mandándote. La obediencia es un mandato, no un ruego de parte de Dios. Lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros es obediencia. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque creemos en Él. Creemos en su palabra. Y recuerden esto, fe es creerle a Dios, no hacer fuerza para que Dios haga lo que yo quiero. Fe es conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Eso es fe. Yo le creo a Dios porque Dios es fiel y Él cumple sus palabras. Y Dios nos está pidiendo, fíjate, y este es su mandamiento. Este es su mandamiento. ¿Te das cuenta? Está en singular. No dice, son sus mandamientos. Si es porque si tú crees en Dios, crees en su palabra, le crees a Dios, eso trae como consecuencia, como resultado que vas a mostrar amor. Y por eso es un solo mandamiento para Juan. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús, de su Hijo Jesucristo. Y esto es trascendental porque Juan, recuerden que nosotros tenemos dividida este escrito de Juan en capítulos, versículos, pero para Juan es una sola idea. Y después va a afianzar esto, porque va a decir que hay quienes que se están levantando para decir que Jesús no vino en carne. Y ya habló acerca de estos anticristos, ¿recuerdan? Que se levantaban para hablar en contra del Señor. Y por eso es tan importante que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios que vino y habitó entre nosotros. El Verbo hecho carne, es lo que nosotros vimos. ¿Recuerda? Dice Juan en capítulo 1, versículo 1, lo que nosotros vimos, oímos, lo que percibimos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que os anunciamos. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que tenemos que creer. Y cuando nosotros creemos esto, ¿qué dice? Nos amamos unos a otros. ¿Y cuál es la forma de amarnos unos a otros? Como Él nos amó. ¿Quiere saber cómo amar a su hermano? Ahí está, lea la historia de Jesús. Conozca a Cristo. Ese es el verdadero amor, el que lo da todo, sin esperar nada a cambio. Aquel que dio su vida por nosotros. ¿Qué más queda dar? ¿Qué dar después de la vida? Nada más. Y por eso habla de este aspecto, el que creamos en el Hijo de Dios. Y el segundo aspecto, ¿no es cierto?, tiene que ver con el amor, que nos amemos unos a otros. Este amor es el que Juan ha estado enseñando durante toda la carta. ¿Qué significa este amor? Que trasciende a lo que yo soy, que se muestra a este mundo. El que guarda sus mandamientos, el que obedece sus mandamientos, permanece en Él. Y Dios en Él. ¿Te das cuenta, no? Esta seguridad de que Dios está en mí y que yo estoy en Dios. ¿Cómo lo logramos? A través de obedecer la palabra de Dios. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que Dios, ¡pac!, le pone un sello a todo esto. Un sello de garantía. Un sello de posesión, un sello de seguridad. Y ese sello de garantía, ese sello de seguridad, ese sello de posesión, se llama, no lo escucho, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué maravilloso, ¿no es cierto? ¿Quieres tener la seguridad de que permaneces en Dios? Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en tu vida es la prueba de la comunión con Dios. Lo que prueba que yo estoy en comunión con Dios es el Espíritu Santo. Ahí lo dice Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 8. Usted después lo puede, si está anotando, lo puede revisar en su casa. ¿Sí? Luego hablamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que certifica la permanencia. Con los estudiantes de la academia, ahora viene el aviso directo, no se me había olvidado, ¿cierto? Con los estudiantes de la academia el primer año, lunes a las 7:30, si quieren visitarnos, estamos estudiando el ramo de neumatología y vamos a detenernos a estudiar qué significa esto. El Espíritu Santo morando en nuestras vidas, en el creyente. Dejaste de ser tú una simple carcasa de huesos, carne y músculo para convertirte en un templo. Para convertirte en un templo en el que habita el Espíritu de Dios. Es lo que dice Pablo escribiendo a los Efesios, es lo que dice Pablo escribiendo a los Corintios. El Espíritu Santo produce el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? El mandato del Señor, andar en el Espíritu y manifestar el fruto del Espíritu. Querido, si el Espíritu no está en ti, si no está en la persona, ¿qué va a salir? Nada. Si Dios te está pidiendo a ti que manifiestes el fruto del Espíritu, es porque el Espíritu está en ti. Dios no te va a pedir nunca que hagas algo que no eres capaz de hacer. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios te pide y te capacita para hacerlo. Y es por eso que el Espíritu está en tu corazón. Nadie, absolutamente ninguno de los que está acá, si aceptó a Cristo como el Salvador de su vida y tiene comunión con el Señor, puede decir: yo no puedo manifestar el fruto del Espíritu. Lo puedes hacer, lo tienes que hacer, lo debes hacer. Y finalmente, ¿no es cierto?, Él impulsa, el Espíritu es quien mantiene e impulsa la profesión de fe. Muestra lo que creemos y nos ayuda a obedecer y nos guía, dice el Evangelio de Juan, a toda verdad. Después en el capítulo 4, versículo 2, Juan dice lo siguiente, dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Nos va a mostrar la verdad. Hermanos, qué maravilloso es entender que en Dios tenemos seguridad. Que en Cristo, quien vino y murió por nosotros allí en la cruz del Calvario, tenemos la seguridad de que somos de Dios. La seguridad de que Dios va a responder nuestras oraciones y la seguridad de que permanecemos en Él. Es por eso que decimos que Cristo cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas. A nosotros nos queda la responsabilidad de obedecer su palabra. A cada uno de nosotros nos queda la responsabilidad de guardar sus mandamientos y andar como Él anduvo.